La Moneda endureció el tono y arremetió contra la oposición después de que parlamentarios del sector acusaran un pacto de silencio de las autoridades y funcionarios que supieron de la denuncia contra Manuel Monsalve, recordemos denuncia por violación y abuso sexual, antes de que ésta se hiciera pública. La ministra portavoz de Gobierno, la ministra Camila Vallejo, llamó a no ocupar la presunta violación como un botín, dijo, político o incluso electoral. Vamos a revisar la información. Daniela Ruiz Tagle, buenos días. Muy buenos días. Dos caras de la moneda marcaron la nueva jornada del debate político del caso Monsalve. El día de ayer, en una actividad de diálogos, la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, mostró una postura bastante crítica con la oposición, mientras que el presidente se mostró más bien dialogante. Vamos a revisar todo lo que ocurrió la jornada de ayer. Por un lado, se vio a una molesta vocera de Gobierno y por otro, un presidente de la República que buscó plasmar una visión dialogante, sobre todo con un partido que él había criticado, que él ha sido muy crítico con ese partido, que es la Unión Demócrata Independiente, la UDI. Con un emplazamiento a la oposición en voz de la ministra vocera, el gobierno pasó a la ofensiva a propósito de las críticas al manejo del gobierno sobre la denuncia contra el ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, y todas estas acciones que se han tomado y que han sido tildadas como erráticas por ciertos sectores de la oposición e incluso hoy por hoy por algunos sectores del oficialismo. Más de un mes ha pasado desde este escándalo y desde la oposición han señalado que acá se ha instalado una especie de pacto de silencio respecto al manejo y respecto a las autoridades que tenían conocimiento de los hechos de esta denuncia el día martes 15 de octubre. En el marco de la antesala de una actividad realizada en Estación Mapocho respecto a los diálogos, la vocera Camila Vallejo se acercó a los medios y allí, antes de recibir preguntas, entregó una declaración respecto a la oposición. Acá ella dice: en política no todo vale, fue lo que dijo la ministra. Dice que acá hay críticas que a su juicio son legítimas, pero que todo tiene un límite, acusando a la derecha de incurrir en imputaciones injuriosas en base a un botín político electoral. En política no todo vale. No puede ser que un caso de violación que es de suma gravedad esté siendo usado como un botín político o electoral. Una cosa son las críticas legítimas que pueden haber sobre el manejo del caso y otra cosa muy distinta es hacer imputaciones injuriosas. Si es que hay una minuta comunicacional de la oposición sobre esto, les pedimos que por decencia se deje de usar, porque es grave. Y reitera la ministra entonces que esto es grave, que acá se están realizando imputaciones injuriosas y vamos a revisar quiénes son los parlamentarios, los personeros que han señalado que acá se ha realizado un pacto de silencio. ¿Por qué se habla de pacto de silencio? Bueno, porque hace algunos días se conoció que el presidente Gabriel Boric había tomado conocimiento de esta denuncia y que no solamente sabía él ni la ministra del Interior, Carolina Toá, quienes, recordemos, habían manejado esta crisis en primera instancia. También sabía el jefe de gabinete de Gabriel Boric, estamos hablando de Carlos Durán, y también el jefe de asesores del segundo piso de la Moneda, Miguel Crispi. Acá se ha señalado que existe un pacto de silencio. Lo hicieron hace 2 días diputadas de la oposición, quienes ingresaron una querella contra la ministra del Interior, Carolina Toá, y también lo habían señalado parlamentarios de la UDI, por ejemplo, el diputado Jorge Alessandri, el diputado Cristian Lavé y el diputado Juan Antonio Coloma. A ellos se suman la alcaldesa de Providencia, futura carta presidencial de la Chile Vamos, estamos hablando de Evelyn Matei, quien también dijo que acá se está observando un pacto de silencio en el Palacio de la Moneda. En ese contexto, la diputada republicana Chiara Barchiesi respondió a la ministra Vallejo aludiendo a un eventual móvil electoral en el Palacio de la Moneda. Al conocer el caso, el presidente Boric y también la ministra del Interior, Carolina Toá. En tanto, también habló el secretario general de la Unión Demócrata Independiente, el diputado Juan Antonio Coloma. Este defendió la idea de un pacto de silencio bajo la línea de que finalmente el gobierno terminó actuando tras el estallido del caso por la prensa.
El botín político fue del gobierno con el caso Monsalve. Hubo en realidad un botín electoral porque estábamos a puertas de elecciones y ellos decidieron guardar silencio. No era verdad que solamente el presidente Boric y la ministra Toá sabían del caso Monsalve. Hablar de pacto de silencio no es injuria, es una realidad. Nadie se acercó a la víctima. Dejaron al subsecretario en su cargo hasta que literalmente la prensa los pilló. Solo ahí lo tuvieron que sacar. Y claro, acá lo que se dice es que la Moneda incurrió en un pacto de silencio para aguantar el escenario político hasta las elecciones. Eso es lo que acusan desde Chile Vamos y también desde el Partido Republicano y lo que ha sido tildado de grave por parte del Palacio de la Moneda. Por otro lado, los nuevos antecedentes lograron descuadrar al oficialismo que al menos en general y ante el ojo público habían mantenido una línea de defensa al Ejecutivo. ¿Qué antecedentes? El tema del conocimiento que tenían los asesores más cercanos, la cúpula más cercana del presidente de la República, acá al menos en el gobierno. Se acumula la molestia en torno al manejo de la situación. Por ejemplo, el senador del PPD, Ricardo Lagos Weber, dijo que no le parece, que le parece difícil defender al gobierno en este caso. En tanto, el diputado y jefe de la bancada del Frente Amplio, Jaime Sáez, indicó que le parece que fue un error absoluto haberlo destinado a Manuel Monsalve a cumplir una tarea tan relevante como es defender el presupuesto del Ministerio del Interior en el Congreso Nacional. Por otro lado, la secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, indicó que aquí hubo una crisis mal manejada. Una cosa es que uno trate de poner las cosas en su límite, de no permitir que esto se transforme en una reyerta de poca monta, pero otra cosa es no hacerse cargo, señaló entonces la secretaria general del Partido Comunista. Voces del Partido Socialista se sumaron a las críticas y así fue que el senador de esa tienda, Juan Luis Castro, planteó que la idea acá es que se asuman las desprolijidades que se cometieron. Es la hora de hacer una reflexión con una autocrítica sincera y leal para que las cosas cambien, porque hasta ahora, luego de un mes, el episodio Monsalve sigue instalado en la Moneda, se han producido desaciertos, descoordinaciones, una claridad que hubiésemos querido al principio. Y esto es para contribuir a resolver el problema, no para dejarlo estancado en el Palacio. E incluso la presidenta del Partido Socialista fue más allá, Paulina Bodanovich. Ella en conversación con Radio Duna señaló que acá se ha hablado mucho. Esto al ser consultada por los dichos del presidente Boric, quien valoró la prisión preventiva de Manuel Monsalve. El secretario general del Partido por la Democracia, José Toro Kemp, indicó que pese a las críticas que se han generado por el manejo del caso, en este caso lo ideal es mantener la unidad. Creo que en esta situación, por supuesto que genera críticas, pero uno no tiene que perder el sentido de unidad de lo que se está adelante y que por tanto lo que se requiere es la unidad de todos los partidos, asumiendo que esto claramente en una situación de esta naturaleza todo podría haber sido mejor y de mejor manera. Unidad que no solamente se está buscando en el oficialismo, también con la oposición. Nosotros les hablábamos de dos caras o de dos escenarios distintos que se habían vivido el día de ayer. Por un lado, la vocera, que ustedes la escuchaban ahí bien molesta, señalando que todo tiene un límite, que acá se está tratando de incurrir en un botín electoral y que finalmente, si es que la derecha tiene una minuta, dejen de usarla porque por decencia esto tiene que parar, dice la secretaria de Estado. Eso por un lado. Pero por otro lado, escuchábamos en esa misma actividad al presidente de la República, Gabriel Boric, haciendo un guiño a la oposición. Estamos hablando principalmente de la UDI, que es un partido al que él ha apuntado varias veces. Cuando ha dicho, por ejemplo, la UDI siempre pide cambios de gabinete, etcétera. Acá el presidente Boric saca en su discurso el nombre de Guillermo Ramírez, quien estaba en esa actividad y quien es presidente de la Unión Demócrata Independiente. Escucha el momento en que el presidente destaca la capacidad de diálogo que tiene el timonel gremialista. Lo más probable, o lo que todos considerarían obvio, es que partamos desde puntos absolutamente distintos. Y en general el debate público pareciera ser así. Pero yo les aseguro que si fuera de las cámaras me junto con Guillermo Ramírez a conversar, pese a las diferencias ideológicas que tenemos a modelos de sociedad, vamos a encontrar también puntos en común. Bueno,
naturalmente que le preguntamos a Guillermo Ramírez después de estas palabras qué era lo que él opinaba respecto a este nombramiento que hace el presidente Boric en el escenario, en este discurso que realiza en la actividad sobre los diálogos. Escuchemos al presidente de la UDI. Este indica que él siempre ha destacado en los sectores que han estado por el diálogo y que esa ha sido parte de la historia. Una historia que terminó cuando llegó el Frente Amplio a la política. Escuche las palabras del líder de la Unión Demócrata Independiente. Yo siempre he visto la política de esa manera. Creo que el mejor momento de Chile es cuando llegábamos a buenos acuerdos por Chile. Creo que esa etapa de nuestra historia se terminó cuando apareció el Frente Amplio y me alegra que el presidente que es del Frente Amplio hoy día vuelva a reivindicar el diálogo y los acuerdos. Bueno, pese a los intentos de encapsular el caso Monsalve en lo judicial, esto no ha sido posible por las declaraciones que se han entregado por parte de las autoridades. El propio presidente también destacó la prisión preventiva de Manuel Monsalve al día siguiente en que eso se viviera. Lo cierto es que ahora está esta comisión especial investigadora y que va a llamar a testificar, a declarar a distintas autoridades en el marco de este caso, en el marco del manejo político y también, por supuesto, esto está confirmado, le van a enviar un cuestionario al presidente de la República, Gabriel Boric. Voy a colaborar en todo lo que se pueda, indicó el otro día la ministra del Interior, Carolina Toá, frente a esta instancia que proyecta su comparecencia para el próximo lunes 25 de noviembre. Así señaló que no tener información sobre los movimientos realizados sobre los equipos de su cartera a propósito del caso Monsalve y que tuvieron como último antecedente la notificación de su no renovación a la periodista Ilse Sepúlveda, mencionada en la investigación como quien habría amenazado a la denunciante. Hay varias cosas a comentar. No voy a dejar pasar lo que dijo la ministra vocera de Gobierno, hablando que hay que distinguir entre las críticas, las imputaciones injuriosas. Una injuria es un delito. Entonces, si hay imputaciones injuriosas, debería aclararlo y hacerse cargo, digamos, no sé, presentando alguna acción penal. Porque sabe que ella es la vocera de Gobierno. Y uno de los problemas que ha tenido el Ejecutivo en relación a este tema ha sido justamente por su incapacidad de comunicar correctamente lo que hizo o lo que no hizo. Y por lo tanto uno podría pedirle a la ministra vocera de Gobierno o preguntarle por qué se hizo mal la pega en su ámbito. Por aquí hubo un problema también de comunicación. Si es que dejamos de lado que haya habido intenciones políticas, pero a lo menos aquí, cuando tú mencionabas el otro día el tema del cuentagotas, ¿qué es eso? Una información después de otra, claro. La versión que se iba ajustando. Calzando, tratando de hacer calzar una a la otra, cuando se supone que hay una ¿Es que no se verdad? Quiso contar todo desde un comienzo? O sea, ¿es que de verdad se quiso ocultar o es simplemente que falló la manera de comunicarlo? Bueno, la responsabilidad entonces sería clara de quién, ¿no es cierto?, de la ministra vocera de Gobierno. Pero aquí lo que ha habido es que poco a poco se han ido conociendo más antecedentes, más personas involucradas, hemos estado hablando de esto hace mucho, mucho tiempo y sigue pasando algo terrible. La presunta víctima no está en el centro, porque no lo estuvo desde el primer momento por parte del Ejecutivo. A ver, si el problema es que esto, efectivamente por problemas, y ahí ya un problema interno del Ejecutivo, del Gobierno, quedó radicado, ¿dónde? En el escritorio del presidente Boric. Él recibió toda la información y él resolvió blindar, a lo menos por 48, al subsecretario Monsalve, y esto independientemente que sea culpable o no, está la presunción de inocencia, pero ningún protocolo se activó tomando en cuenta en primer lugar a la presunta víctima. Se prefirió blindar al subsecretario, que pudo seguir ejerciendo sus funciones y esto solo se destraba una vez que es publicado por el diario La Segunda que había una denuncia. Lo que después se niega ese mismo día. Pero ese mismo día él estaba en la Comisión de Presupuesto actuando como subsecretario del Interior, con plenos poderes y con capacidad de dar instrucciones a las policías, que eso también es muy grave para una persona que está imputada. Sí, yo recuerdo que ese día se negó que esto se había dado a conocer por la publicación del diario La Segunda, pero eso fue tal cual lo que sucedió y lo que todos vimos.
Eso por un lado. Ahora, en comunicación hay, como en todo, ¿no? Hay ritmos de tiempo que se tienen que aprovechar, ventanas que se producen, y de ahí mi pregunta, porque hay muchos que dicen, y escuchábamos recién particularmente al senador Juan Luis Castro, que hablaba acerca de una reflexión con autocrítica en relación al manejo que se hizo del caso en sí, también comunicacionalmente, ¿no? El tema es que si a esta altura, con todo lo que ha sucedido, con todo lo que se sabe, con esta crisis que cada día crece, todavía falta la etapa de la imputación de otros cargos que tienen que ver con ley de inteligencia, manipulación de pruebas, en fin, lo que pueda venir después, que todavía no está incorporada a las imputaciones de Manuel Monsalve. Mi pregunta es si todavía queda espacio para que efectivamente esa reflexión con autocrítica se pueda dar dentro del Ejecutivo, porque vemos que la opción que ha tomado el Ejecutivo ahora es más bien ponerse muy a la defensiva, ¿no? Incluso con sus propios miembros de su coalición, el propio oficialismo, ¿no, Dani? Efectivamente, y ustedes recordarán que ha sido cuestionado, por ejemplo, este punto de prensa larguísimo del presidente, y el Ejecutivo solo ha salido a blindar esa declaración, más allá de las críticas que incluso han llegado desde el oficialismo. Se ha dicho que acá es una muestra de transparencia por parte del presidente de la República. Por otro lado está por qué Manuel Monsalve entregó una declaración defendiéndose ya como ciudadano, ya habiendo entregado su renuncia en el patio de los Naranjos, acá en el Palacio de Gobierno. ¿Qué es lo que se ha dicho? Han sido algunas voces del Ejecutivo, por ejemplo, la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, quien dice que ella no lo habría hecho, que es una situación que es bastante compleja el hecho de haberle dado ese escenario, pero desde el gobierno también han dicho que esa no era la instrucción que se le había dado a Manuel Monsalve. En ese sentido, por ahí también se le intenta achacar, por así decirlo, al buen chileno, la culpa de Manuel Monsalve en relación a traer el conflicto al Palacio de la Moneda propiamente tal. Pero claro, lo que han dicho las autoridades es: las cosas siempre se pueden hacer mejor, y ante una crisis tan grave como esta, sin precedente alguno, se actuó de la forma en que se actuó, finalmente. Es como esa ha sido la bajada comunicacional que han tenido, y ya no podría existir tanto margen para asumir errores cuando ya han salido a defender las distintas actuaciones que han tenido. Luis Cordero, el subsecretario del Interior, en su momento también defendió que Manuel Monsalve viajara en un avión de carabineros, claro, a la región del Biobío, institucional. Claro, lo que pasa es cuando se dice que las cosas se pudieron hacer mejor es porque algo no se hizo bien. Y si no se reconoce que no se hizo bien y no se explicita qué no se hizo bien, quedamos en la palabrería nomás. Aquí hay hechos. Y yo insisto, esto golpea fuertemente a esta administración que se ha declarado ministra, feminista, y que siempre dice que hay que creerle a la víctima. Bueno, aquí lo grave para el presidente es que le creyó a Monsalve, parece, ¿no? Claro, se habló en el momento de una evaluación del caso. Claro, y el problema es que el presidente da lo mismo lo que crea. Él tiene que ser presidente, tiene que ser autoridad, y ante la denuncia este tipo tiene que actuar como debe actuar una autoridad frente a una denuncia, independientemente de a quién le crea. Porque si no, bueno, si las autoridades sobrepasan los protocolos por sus subjetividades, estamos en el peor de los mundos. Ese fue el error, y es un error, está bien, pero hay que reconocerlo. Gracias, Daniela. Buenos días. Chao, Dani, seguimos en contacto.